estamos con Enrique Martínez, que es cofundador y director general del Instituto Farmacéutico AC. Eres economista de la Universidad Autónoma Metropolitana, tiene posgrados en economía, en negocios, pero además eres un experto desde hace muchísimos años en temas de salud, en el mercado público de insumos para la salud. Enrique, bienvenido. Gracias, Juana. Pues agradeciendo mucho la invitación y te reitero mi admiración al enorme esfuerzo que estás haciendo en varios campos. Y mira, ahora con esta oportunidad de estar en un programa, ¿no? Pues feliz de que estés aquí y estamos justo en un contexto bien complejo, ¿no? La pandemia ha cambiado de muchas maneras las formas de hacer medicina, pero también ha alterado la operación de los sistemas de salud. ¿Cómo ha afectado en general, cómo ves tú, cómo ven desde el INEFAM, la alteración en el sector salud derivada de la pandemia? Bueno, creo que se cruzan dos momentos. Un cambio de administración a nivel federal. Tenemos un nuevo presidente, tenemos ya una nueva administración y por lo tanto nuevos responsables en el sistema de salud. Este cambio que hemos observado lleva a que en este proceso creo que quienes están llegando precisamente a tomar decisiones en el sector salud pues no tienen la experiencia, no tienen el conocimiento como debería de ser y que muchas de las pifias que hemos observado a lo largo de estos últimos 2 años se agudizaron particularmente en 2020, un tanto con la compra específica de medicamentos para atender a todos los pacientes en su enorme variedad de enfermedades que van ocurriendo, y me parece que ha habido atorones que entran en esta combinación. Una, falta de planeación, falta de organización entre las mismas instituciones, conocimiento de lo que corresponde al sector salud y por lo tanto de manera muy específica un tema muy agudo como ha sido el tema de los medicamentos, que ante COVID-19 me parece que tomamos mal parado al país, ¿no? A ver, pero tratando de ser ecuánime en la conversación, ¿todo estaba bien antes del cambio de sexenio? No, por supuesto que no. Me parece que sí había muchas observaciones. Me parece que mucho de lo que señaló el actual gobierno, de lo que estaba pasando, sí veníamos ya con muchos problemas. ¿Cómo cuáles, Enrique? Había problemas, por supuesto, en cuanto a que se daba lugar a la construcción de hospitales, pero a la mera hora no se terminaban, no se concluían, es cierto, o se concluían y no contrataban al personal, o no se tenía el equipamiento requerido, o no se tenía asegurado lo que son los consumibles, finalmente los medicamentos y los dispositivos no se tenían asegurados, y se trastocaba entre lo público y entre lo federal y lo estatal, y creo que ahí faltó mayor coordinación en ese sentido. Okay. Y en tu opinión, con el cambio de administración, ¿se agudiza el problema? Se agudiza el problema precisamente porque creo, si bien quieren traer una nueva idea, una nueva propuesta, el hecho de haber dejado fuera a quienes ya venían con cierta experiencia y no haberla aprovechado, creo que llevó a un vacío en este sentido, tanto en la gestión como en el liderazgo que se requiere en el sector salud, ¿no? Ok. Y hemos escuchado, por ejemplo, a los papás de los niños con cáncer y a otros pacientes, sobre todo de enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles, como esclerosis múltiple, artritis reumatoide, insuficiencia renal crónica, ¿no? Que son los pacientes que además requieren diálisis, en fin, estos pacientes complejos que permanentemente se están quejando de interrupción de sus tratamientos, de que hemos estado posponiendo cirugías. ¿Cuál es la situación hoy? ¿Qué diagnostica el INEFAM? Bien, pues en ese sentido ya de que me estabas pidiendo este comparativo, me parece que la falta de medicamentos tan específicos como has mencionado no los habíamos visto históricamente. Al menos de los 20 años de información que hemos logrado captar, no había visto un nivel de desabasto tan marcado como es ahora. Al cierre del 2020 te puedo decir que quizás estaremos a un 60-70% de cobertura de como veníamos incluso en 2019. Si me voy a 2018 podría ser un poquito más complicado el tema. Así que creo que ahí se ha agudizado en general el problema de la falta de la atención. COVID-19 llevó entonces a este descuido, a esta situación de la sana distancia, de dejar de generar recetas, de dejar de dar las cirugías que se requieren y por lo tanto pues no había consumo de medicamentos. Y esto llevó a que sí, con esta falta de planeación, de programación, no necesariamente estaban bajando para el resto de los pacientes los medicamentos que requieren. Entonces me parece que ahí hay una clara situación que no había observado en muchísimos años con estos niveles de desabasto. En un minuto antes de irnos al corte, y entonces el gobierno decide hacer un modelo distinto para la adquisición de medicamentos y convocar a empresas en todo el mundo. ¿En qué consiste ese proceso?
es a través de un organismo que corresponde a Naciones Unidas, conocida por las siglas de UNOPS. Lo hacen responsable para la compra consolidada de medicamentos y dispositivos médicos para el 2021, cuando anteriormente lo tenía Oficialía Mayor por parte de la Secretaría de Hacienda. Me parece que esta apuesta con este organismo va de nuevo. Me parece que son novatos en el tema por el tamaño del país. No habían tenido un reto de estas dimensiones y me parece que son los atrasos que hemos estado observando y sobre todo por una variable importante. No esperaban un nivel de competencia local tan importante como seguramente lo han observado en otras partes, que siendo más pequeños sus mercados no tenían este grado de competencia, y aquí sí están enfrentando un mayor nivel de competencia local, que creo que eso le hace un poco de ruido al señor presidente, que no quiere precisamente con las farmacéuticas locales, ¿no? Claro, es que, a ver, lo que se hizo para que todo el mundo nos entienda es contratar un externo, algún organismo internacional, para que nos ayude a comprar, ¿no? En un mercado farmacéutico interno como el mexicano, que es uno de los mercados más grandes del mundo, ¿no? Uno de los países con mayor presencia de compañías farmacéuticas, que no solamente produce para el mercado interno, sino que produce para exportar a muchos países. Y entonces, en este contexto, hoy pareciera que no juegan en las mismas condiciones. Es correcto, me parece que buscar la preferencia hacia el exterior, debo de comentarlo, ya el mercado estaba abierto a través del respeto de tratados de libre comercio, a través de los capítulos de compra pública. Ya se estaba señalando eso muy claramente. Te puedo decir que el 60-70% de las compras se hacían con esta modalidad. Entonces, ahora hacerlo todo por internacional abierta en manos de este organismo internacional, pues estamos viendo que el nivel de competencia de los locales es muy bueno. Entonces, me parece que ahí hay una sorpresa. 80% de las piezas al menos podrán quedar en manos de las empresas que están establecidas en el país. Vamos a un corte y continuamos platicando de este tema que nos toca a todos, porque todos vamos a ser pacientes un día. Vamos a un corte y regresamos. Conoce las noticias más relevantes en temas de negocios, política, tecnología, startups, mujeres y estilo de vida en nuestro nuevo canal de televisión Mundo Ejecutivo TV. Disfruta por el canal 168 de Total Play de las mejores entrevistas y cápsulas que tenemos para ti. Mundo Ejecutivo TV, un medio de excelencia. Y para este segundo bloque, me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Maribel Ramírez Coronel, una de las periodistas de salud más destacadas y quien constantemente y sin descanso escribe sobre los temas que a todos nos debieran importar de salud pública, ha puesto los temas en la mesa, y además es un honor para mí contarles que Maribel hace parte de Mundo Salud con sus cápsulas de opinión. Así que, Maribel, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Juana. Y sobre todo, gracias por este trabajo incansable de poner en la mesa los temas de salud, hoy más importantes que nunca para todos, pero importantes fueron siempre, ¿o no? Exactamente. Fíjate que en algún momento lo comentamos tú y yo, que la salud tendría que tener más importancia y ponerse en la mesa de discusión pública como que más evidente. Bueno, ahora ya no podría estar más evidenciado, ¿no? Y todos los problemas del sector salud y que tenemos en el sistema. Digamos, pues algo bueno nos tendrá que traer a la larga la pandemia, ¿no? Después, así es. Y mucho trabajo que hacer para aprovechar esta tensión que está teniendo la opinión sobre el sistema de salud. Y en la primera parte platicábamos con Enrique sobre el abasto de medicamentos, ¿no? Ya a 2 años de la administración federal, con este primer año de pandemia, que agudiza, que profundiza las necesidades que ya existían, también hay que decirlo. ¿Tú cómo lo estás viendo desde tu perspectiva periodística, Maribel? Bueno, ahora sí que independientemente de lo que estaban hablando, si es que estaban hablando de la parte de compras, pienso que desafortunadamente no hay una curva de aprendizaje. Eso es lo lamentable, ¿no? Porque ya llevamos más de 2 años y cuando empezó esta administración la expectativa era demasiado grande, ¿no? En el ámbito de salud, por las promesas, por las... pues sí, que ellos mismos generaron esas expectativas. Entre los primeros anuncios fue aquello, si recordamos, aquello de que iba a haber una compra consolidada de todo, ¿no? Incluido medicamentos, y a los medicamentos se le iba a dar una prioridad. Si se acuerdan que fue cuando la entonces oficial mayor Raquel Buenrostro anunció, bueno, hizo ese gran anuncio de que se iban a dividir las productoras o fabricantes de las distribuidoras, porque ahí había el gran margen de ganancia y dominación dentro del mercado y una serie de cosas que no se entendían. Pero desde entonces a la fecha
verdaderamente no se ha visto clara esa estrategia, o sea, no está por dónde. En principio esa compra consolidada no la consiguieron. Después, en el siguiente año, bueno, vieron que sí, quién lo iba a hacer porque el INSABI todavía no nacía. Ahora ya nació el INSABI el año pasado sin reglas, como que estropeado, con tropiezos, y realmente a estas alturas que se supone que le dejaron la responsabilidad a la INSABI de las compras de insumos de la salud, todavía no está claro cuál es la estrategia del INSABI. Ok, firmó un contrato para que lo haga el organismo internacional UNOPS, que se supone que va a empezar a partir del segundo semestre, pero mientras el estropeo y los tropiezos que ha habido en el camino han sido muy costosos para el sistema y para los pacientes, sobre Maribel, todo. ¿necesitábamos contratar un organismo internacional para hacer las compras consolidadas? Claro que no, y aquí seguramente Enrique coincide, y en general todos en el sector salud, dentro del área privada y pública, incluso dentro de los mismos directivos del sector de salud, que a veces no lo reconocen abiertamente, pero a mí sí a veces me lo reconocen en corto. Por supuesto que no, porque teníamos una infraestructura que se destruyó. Eso es la parte de la tragedia, ¿no? Ahí estaba el Instituto Mexicano de Seguro Social, que llevaba más de una década haciendo compras consolidadas con una gran experiencia por el tamaño de mercado que somos, ¿no? Que no tienen experiencia muchos institutos para ese tamaño de compras. Entonces, la UNOPS realmente está en su propia curva de aprendizaje y va a ganar bastante con este expertise que se va a llevar a partir de las compras en México, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Tal vez en uno de los mercados farmacéuticos más grandes del planeta. Y más complejos. Y parece ser que sin las herramientas suficientes para asumir un reto de estas proporciones. Está aprendiendo realmente. Así es. Enrique, ¿cómo ven el tema del abasto de las claves prioritarias? Esto es, ya teníamos, para quien nos está escuchando, ya teníamos problemas para que los laboratorios que participaban cumpliera con ciertos productos, porque la producción de todos no alcanzaba para suplir las necesidades. ¿Esto lo va a resolver este proceso de la UNOPS? ¿Tú cómo lo ves? Va muy rezagado. Habría que ubicar que las priorizadas básicamente es para la compra del primer trimestre del 2021. El proceso empezó prácticamente allá por diciembre y la verdad solicitando de manera urgente las piezas que estuviesen disponibles a nivel de almacén, ¿no? Y pues sabemos que muchos de los productos no necesariamente es así. Se requiere programación, se requieren muchos meses de anticipación para la compra de materia prima, para las importaciones, y me parece que una buena parte de esas claves están entrando para ser surtidas con mucho rezago. Al día de hoy todavía se están negociando esa parte, apenas hoy les están avisando quizá algunos laboratorios que ya están siendo asignados y ya estamos terminando el primer trimestre literalmente, ¿no? Así que creo que ahí hay un problema fuerte en que las instituciones han tenido que resolver por propia cuenta con muchas adjudicaciones directas. La data que nos da al momento es que el 50% se está haciendo por adjudicaciones directas, y lo cual te dice que a final de cuentas se están comprando más caro lo que se puede y muy pulverizado. Ese es el fenómeno que se está ocurriendo en este primer trimestre. También están las consideraciones regulatorias, Maribel. Acabamos de ver un cambio en la cabeza de la COFEPRIS, un rezago también importante, y pareciera que para este proceso centralizado a través de la UNOPS ya no hay necesidad de registros. ¿Cómo está eso del tema regulatorio? Sí, bueno, es que en principio desde que cambiaron a la ley de adquisiciones, le empezaron a poner un andamiaje diferente a esta compra, a esta megacompra que está haciendo la UNOPS, ¿no? Pero por el lado de la parte regulatoria, pues sí, es una desgracia y pues yo lo fui reportando en su momento porque han ido publicando acuerdos, decretos, digamos, documentos por orden presidencial de que se vayan adecuando el camino para facilitarles a los extranjeros, a los proveedores, sí, de todas las partes del mundo, la llegada, ¿no? Pero al final realmente no ha funcionado y no ha servido de mucho, porque los principales proveedores de la compra están siendo las empresas nacionales, son las que conocen el mercado, son las que verdaderamente cuentan con la capacidad y conocen los requerimientos incluso regulatorios. O sea, COFEPRIS se supone, hubo la orden de que se pudiera vender o que los proveedores pudieran entrar, incluso traer sus productos sin registro sanitario, y con 5 días de respuesta de parte del regulador sanitario. Imagínate, después de que normalmente pues se tardan mínimo semanas, ¿no?, para revisar un dossier que son de miles y miles de hojas. No es cualquier cosa. Pero al final, pues realmente no está sirviendo. Todo ese esfuerzo que trataron de hacer para que elevaran la competencia, llegaran de todo el mundo proveedores de medicamentos, fabricantes y esto, la proporción es mínima, ya nos lo confirma Enrique. Ellos han hecho varios reportes, el INEFAM, pero el regulador sanitario realmente ha sido
yo lo reporté en algún momento, un 0 a la izquierda, pero porque primero en los 2 años anteriores la cabeza no tenía el mínimo conocimiento, no era una persona que pues no sabía, no tenía la expertise y la sensibilidad para lo que implicaba una regulación sanitaria. Actualmente está llegando Alejandro Sbars, hay muchas expectativas en torno a él, pero realmente esa responsabilidad de la protección sanitaria, a la protección a la salud de los mexicanos, que es su máxima responsabilidad, no se ha visto y se ve una división clara en la toma de decisiones desde arriba, incluso en los insumos COVID, en las propias vacunas. Se han autorizado vacunas donde la COFEPRIS ni siquiera se ha visto claro que ha dicho sí o no. Oye, la vacuna CanSino que están ya comprando, que bueno, más bien se empezaron a distribuir, a producir y a empacar aquí, apenas la autorizó COFEPRIS. Digamos, hay una serie de señales que dices, no hay comunicación allá arriba, ¿no? Cada quien por su lado. Pues sin duda hay mucho de qué platicar y creo que por eso este espacio y otros espacios como tu columna y como muchos profesionales que están trabajando en poner estos temas en el orden de las prioridades nacionales, no pasarlos de largo, porque definitivamente lo que sí vamos a hacer todos un día es pacientes y queremos un sistema de salud que funcione mejor. Así que el espacio siempre abierto para el INEFAM, Enrique, el espacio más que abierto para ti, María. Muchas gracias, estoy complacida de que hagas parte de este proyecto de Mundo Salud. Gracias. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en 8 días en Mundo Salud.